Buenos días, iglesia. Hoy tengo el privilegio de predicar ante ustedes y antes de eso pues me han pedido un punto bien importante, que es el momento en que los niños y los jóvenes pasan a sus aulas. Entonces vamos a darles el tiempo para que vayan saliendo uno a uno. ¡Qué montón de jóvenes y qué niños! Miro que se levantan unos que no son tan jóvenes, entonces han de ser servidores. Y para mientras les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en Mateo 28. Mateo 28. Mateo 28, versículo 16. La Iglesia del Mensaje de Vida tiene muchos testigos con relación a la Gran Comisión. Hemos visto desfilar a muchos misioneros con un concepto alto de lo que es la misión y la Gran Comisión. Sígame, yo estoy utilizando ahorita en una versión de Biblia de las Américas, en el versículo 16 de Mateo 28, que dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había enseñado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose Jesús les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es la Gran Comisión, que me deja claros tres cosas. Una es que la comisión es hacer discípulos. Es más, lo vemos ahí en la cartelera: adoradores, discípulos, ¿cierto? Lo segundo es que la misión de la iglesia es descansar sobre la suprema autoridad de Jesús, sobre todo lo creado. Él mismo dice: toda autoridad le ha sido dada aquí en la tierra, en los cielos y debajo de los cielos. Y lo tercero es la manera de cómo hacer esta tarea de discípulos. Uno es ir, dos es enseñar y tres es bautizarlos. Cuando estuve buscando material para desarrollar este tema, me topé con que solo voy a poderles hablar de la comisión de hacer discípulos. Y eso me recordó en el momento que mi hija María André comenzó a jugar fútbol, comenzó de portera, y pues su entrenador, adivinen quién era yo, porque había sido portero en su momento, en el Don Bosco, y pues lo poco que sabía se lo compartí, pero yo no era profesional y ella ya se miraba de una manera en otra categoría. Llegó un momento que los entrenadores me dijeron: gracias, Rodolfo, pero es el momento que un experto, y lo estuvo atendiendo Stanley Gardner y algunos entrenadores profesionales. Y eso me llevó a la siguiente reflexión, de que para hacer discípulos debo ser discípulo. Debo ser un profesional en ello y debo de ejercer. Entonces el llamado de cada cristiano me lleva a concluir que es ser y hacer discípulos. Ambas cosas. El Evangelio no se trata solo de qué es lo que voy a recibir, de qué es lo que me toca, qué es lo que me van a dar. El Evangelio se trata de un mensaje para proclamar. Eso me queda muy claro después de este mes y medio, 2 meses que estuve preparándome para este momento y este gran privilegio. Buscando en la nube, en el internet, encontré una frase que impactó mi corazón y
y va muy apegada a todo el concepto de la Gran Comisión. Permítame, por favor, leérsela y analícela usted conmigo. Una vida centrada en el Evangelio rendirá todo al Evangelio y entregará cada momento, cada oportunidad y recurso a la misión de Dios. Vuelvo y lo repito, una vida centrada en el Evangelio rendirá todo al Evangelio y entregará cada momento, cada oportunidad y recurso a la misión de Dios. Cuando la leí, me quedé con más preguntas que respuestas y dije, necesito encontrar a alguien dentro de la Biblia que haya vivido esta frase. Y me topé con la vida de Pablo. La vida de Pablo me enseñó que él tenía una vida centrada en Cristo, que entrega todo por él, y me llevó a la conclusión de que eso ha de ser lo más cercano a ser un verdadero discípulo. Teniendo en cuenta que Jesucristo tuvo muchos discípulos y teniendo en cuenta también que no todos los discípulos terminaron siendo discípulos. ¿Cómo así? En Juan 6:66 es muy claro Cristo les dice a los discípulos, ¿ustedes se van a quedar o se van a ir igual que muchos que decían ser discípulos? Quiere decir que dentro de la mente y corazón de Dios hay algunos que todavía se llaman discípulos y de pronto ya no lo son, se perdieron. Si nosotros logramos producir discípulos del perfil de que entregan todo por el Evangelio, gran parte del problema estaría resuelto. Y eso no lo digo porque se me ocurrió o lo escuché bonito, sino que lo confirma en Lucas 6:40 al decir que el discípulo no es superior al maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro. Déjenme parafrasear esto, es algo así como un maestro que dedica tiempo a su alumno, ese alumno puede llegar a ser como el maestro. Esto me llega a la siguiente pregunta que inicia el desarrollo de todo esto de la Gran Comisión, en donde me voy a centrar solo en la parte de hacer discípulos. No voy a hablar de cómo la iglesia descansa sobre la suprema autoridad de Jesús y no voy a hablar del ir, de enseñar y de, encontré un material con relación al bautismo súper interesante. Pero hoy me voy a centrar en la parte de hacer discípulos. La pregunta es la siguiente, ¿qué se requiere para que la gente, para que el cristiano, para que el creyente rinda toda su vida al Evangelio? Esto me retó y me hacía cuestionarme y me hacía rebotar la cabeza en que debo de entregar cada momento, cada oportunidad y cada recurso de mi vida. Abra sus Biblias, por favor, en 2 de Corintios. 2 de Corintios 5, y vamos a leer desde el versículo 9 al 17. Pablo les escribe a los corintios, describe de pronto el tipo de discípulo que Pablo llegó a ser y de pronto el tipo de discípulo que logró hacer. Quiero comentarles que mi esposa, cuando estuve practicando, ella me ayuda mucho a hacer este ejercicio de las prédicas, así que ella termina recibiendo la prédica como 3 veces, pero decía, te va a ayudar mucho tu gesto corporal, no seas duro con la cara, tenés que sonreír. Entonces ahorita le acabo de decir, estoy sonriendo. 2 Corintios 5, 9, 17 les comentaba que describe el perfil de discípulo que Pablo llegó a ser y de pronto el perfil o tipo de discípulo que Pablo logró desarrollar. Revela inclusive su corazón o sus ganas de discipular y explica cómo vivió, qué lo llevó a plantar las iglesias que plantó. Lea conmigo, por favor, versículo 9. Por eso,
ya sea presentes o ausentes. Ambicionamos ser agradables a Dios. Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. No nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que os damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengáis respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos es para Dios y si estamos cuerdos es para vosotros. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. De manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne. Sin embargo, ahora ya no le conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Versículo 17 es uno de los que más reconocemos de este pasaje bíblico, inclusive hasta canciones tenemos que hemos cantado aquí en el grupo de alabanza. El objetivo principal o una de las cosas que declara muy fehacientemente lo vemos en el versículo 9, donde dice, ambicionamos serle agradable a Dios. Todos los demás versículos, a partir del 10 en adelante, en esta segunda carta a los Corintios, habla de qué motivó a Pablo, qué lo llevó a Pablo a ejercer ese ministerio y no ser indiferente ante proclamar el Evangelio. Y nos lleva a 5 motivaciones que Pablo tuvo y que declara en esa segunda carta de Corintios. Vea conmigo lo siguiente. Llegará un día en que rendiremos cuentas ante el tribunal de Cristo, versículo número 10. Conocer el temor del Señor, versículo 11. El amor de Cristo que lo apremiaba, que lo constreñía, dice Reina Valera, versículo 14. Su sentido de gratitud por la obra de Cristo a su favor. Y una nueva perspectiva, la nueva perspectiva que Cristo, que Dios le da a Pablo, adquirida al ser una nueva criatura en el versículo 17. Pablo, detrás de esta revelación, detrás de este conocimiento que Dios le llega a revelar, no puede quedarse de brazos cruzados sabiendo de que su trabajo va a ser evaluado, que debe demostrar, debe de dar testimonio de la reverencia que él debe tener a ese Dios que lo sacó de la muerte. Él logra reconocer la gratitud y es algo muy grato para él reconocer el amor de Cristo hacia con él. Él logra entender de una forma profunda el mensaje de salvación y por ende la pasión que llega a tener por el perdido, por aquel que está en la muerte, no se llega a igualar. Su dedicación a la causa de Cristo llega a ser algo que lo apasiona desde el momento de su llamado. Y su disposición a sufrir en aras del Evangelio es inigualable. Durante los últimos 2000 años, en el Evangelio no se ha logrado encontrar algo similar a esa pasión. Y todo es producto de entender a plenitud la vida, la muerte y resurrección de Jesucristo.
Ese entendimiento de la obra redentora de Cristo es la principal causa, es el principal motor de por qué Pablo llega a ser y a hacer lo que logró realizar. O sea, dése cuenta que lo que dice allá, verdaderos adoradores, discípulos y testigos. El primero fue adorador antes de ser discípulo, porque logró reconocer todo esto que Dios, que Cristo hizo en la cruz, en su vida, en su muerte y resurrección. Profundizando en los 5 temas, vemos en el versículo 10 de la segunda carta de Corintios, lo volvemos a recordar, dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese es el primer motor, la primera motivación que Pablo llega a tener. Recuerdo que cuando fui llamado al ministerio de niños en su momento por Joel y Carla, a servir hace muchos años, escuché a alguien de la iglesia decir, con la pasión que nos entregábamos con mi esposa en servirle al Señor, algo que dejó impactado en mi corazón, que decía, es que es ese amor primerizo por la fe. Me llegó a impactar. Dije, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que eso llega a desaparecer, llega a morir, se mengua? Impactó mi vida. Espero que usted no tenga un concepto de que ya se nos haya pasado esa gana de servir al Señor y al cuerpo de Cristo después de algunos años, pocos años que llevamos al servicio del Señor y del cuerpo de Cristo. Retomo, todos nos presentaremos ante el tribunal de Cristo, dice el versículo 10. Pablo está consciente que no perderá su salvación al rendir cuentas en el tribunal de Cristo por lo que hizo, e inclusive por lo que de pronto dejó de hacer. Él sabe que Dios le ha hecho responsable de los dones y talentos que Dios ha puesto en sus manos y que llegará un momento que tenemos que presentar esos dones. Recuerdo un versículo bíblico que es uno de los motores de Carla Pérez, que menciona algo así como buen amigo y fiel, ¿es cierto, Carla? Así quiere ser reconocida. Quiero ver tu talento, y Carla quiere presentar su talento y que Dios le ponga estrellita en la frente y diga, buena amiga, fiel, en lo poco fuiste fiel y en lo mucho te pondré. Esa intensidad y pasión que rara vez vemos en alguien, Pablo nos lo demuestra en toda su vida. El querer ser agradable a Dios es su principal motivación, sabiendo de que vamos a ir a ese tribunal de Cristo, que es bueno que lo analicemos un poquito más profundo. El tribunal de Cristo no es un lugar para condenar, no es un lugar donde, por eso mismo les mencionaba anteriormente, Pablo está consciente de que no va a perder su salvación, que ese tribunal viene de una traducción bíblica de una palabra que se llama bima. Bima se define como un lugar elevado, donde se sube por medio de escalones, usada como asiento oficial de un juez, principalmente para los juegos griegos. El objetivo de este trono, el objetivo de este lugar especial es premiar a los ganadores, es darle el galardón, es darle el reconocimiento. Es ante ese tribunal al que se refiere Pablo en la segunda carta a los Corintios, en el momento en que nuestros talentos van a ser expuestos a Dios y rendiremos cuentas. Lo confirmamos en Romanos 14, 10, 12, donde dice, porque todos compareceremos ante el tribunal de Dios, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua hablará de Dios. De modo que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí mismo. No puede existir, y es contradictorio, el cristiano perezoso. Y esto no tiene nada que ver con la familia Pérez, solo es perezoso, dice la palabra. O sea, la palabra, el texto ¿verdad?
Es una gran contradicción. No debiera de existir un cristiano perezoso. Debe de existir un cristiano diligente. Y esto nos lleva a aterrizar en el segundo punto, que lo vemos en el versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor. La palabra el temor del Señor se traduce en en el Nuevo Testamento, de admiración y reverencia a Dios. Y Pablo lo enfatiza más aún en relación a la santidad de Dios, a su poder y a su majestad. Pablo se llega a sentir admirado y guarda tremenda reverencia a Dios, como diciendo, wow. Así, wow. Es algo que lo impresionó. Es algo que no es normal dentro del cerebro de cualquier sujeto. Es algo inesperado, es algo que lo motivó y le impactó en su vida. Todo con un propósito de persuadir a otros a conocerle a Él. Pablo fue persuadido. Vayamos por favor al libro de Hechos. No deje de poner el dedito en 2 Corintios, por favor, porque vamos a regresar a 2 Corintios. Solo vamos a hacer referencia de Hechos 22, 14, 16, donde Ananías, después de que Pablo logra recuperar la vista, exhorta, motiva, persuade a Pablo. Hechos 22, 14 al 16. Dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Yo te digo, ¿qué hacemos de brazos cruzados viendo que la gente muere y no conoce a Cristo? ¿Qué te detiene? Levántate. Espero que usted ya esté bautizado, si ha reconocido que Cristo es su Salvador y ha dado testimonio de esta fe a través del bautizo. Pablo fue persuadido ante la majestad, el poder y santidad de Dios. Reconoció la fuerza de la justicia de Dios, reconoció la bondad de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la gracia de Dios, la paciencia de Dios, la santidad de Dios, que lo llevó a rendirse ante Él y adorarle. Impactó tanto su vida que generó esa expresión moderna del wow. Y a eso lo llevó a decir, esto no me lo puedo quedar yo solo para mí. Debo de ir y persuadir a otros que conozcan a ese Cristo que ha salvado mi vida. Convencido de la santidad de Dios, de la bondad de Dios, lo motivó a dedicar su vida entera, lo llevó a tal arrepentimiento que Pablo dedica su vida completa a persuadir, a motivar, a no ser indiferente. Quizás el carácter misionero que deberíamos de tener no es más grande en la vida del creyente, porque no tenemos suficiente persuasión o convicción. Quizás el discípulo, edición 2019, se ha desenfocado y perdió el valor del poder del Evangelio. Quizás sea la comodidad de como yo ya soy salvo, pues cada
quien que vele por su pellejo, dirían alguien por ahí. Quizá estamos tan ocupados que no dimensionamos las consecuencias de aquellos que no han sido alcanzados por el Evangelio. Quizás debido a una relación débil, no hemos experimentado el poder del Evangelio con la suficiente fuerza como para hacernos morir a nosotros mismos. Pablo está convencido que el mensaje de las buenas nuevas es el único mensaje que puede llevar al hombre a conocer a Cristo como Él le conoció. No podemos ser indiferentes. Meditando sobre esto me llevó a crear la siguiente historia. Ustedes saben que yo tengo un cariño y aprecio muy especial por los niños y por eso es que me miran a veces tirado en el suelo, tratando de entender el balbuceo de sus palabras. Y uno de mis mejores amigos dentro de la iglesia, dentro de esa edad, aparte de la de Joel, es Benjamín. Sí, Benjamín, el hijo de allá de Esteban. Imagínense que yo voy en la Avenida Las Américas y voy caminando sobre la Riata Central y del otro lado en la banqueta miro a Benjamín, solo. ¿Cómo creen ustedes que lo va a ver? ¿Cómo lo miraríamos? Asustado, ¿no? ¿Cómo creen que han de estar sus papás? Muertos del miedo. Imagínese usted que yo sea indiferente ante eso y siga caminando de largo, porque no es mi problema. Es algo así lo que nos pasa cuando vemos en el trabajo gente que no conoce a Cristo y somos indiferentes. Cuando vemos que nuestros vecinos que son amargados, que de pronto son raros, que son, no sé, diferentes, y soy indiferente ante alcanzarlos y persuadirlos para que conozcan al Cristo que me sacó de las tinieblas y me llevó a su gloria. Eso es, a diferencia de Pablo, este ejemplo que dio, Pablo decide iluminar la mente oscura de ese tipo de personas. Pablo decide convertir el corazón de piedra en un corazón de carne, aquel que negaba el poder de Cristo. Pablo decide liberar o mostrar el camino para liberar de la esclavitud del pecado al no creyente, al incrédulo. Pablo decide mostrar a Cristo para abrir los ojos de aquellos que han estado perdidos. Quizás no tengamos suficiente persuasión ni convicción para adorarle como debiera de adorarle. Y con ello, ser un discípulo. Y con ello, ser un testigo. Nadie puede ser testigo sin antes ser un discípulo. Nadie puede ser discípulo sin antes estar admirado en su totalidad de Dios. Es muy claro de que Pablo sabe de que va a rendir cuentas y que conoce del temor del Señor y que por eso debe persuadir al ser humano que no conoce a Cristo. Y nos lleva al tercer punto, que es Pablo llega a reconocer el amor de Cristo y lo apremia. Eso lo vemos en el versículo 14. Pues el amor de Cristo nos apremia. Reina Valera, como les comentaba anteriormente, dice, nos constriñe. A ver, eso es como ponerse la mano en el pecho, ¿sí? Lo apacha, no me deja toda la libertad. Si vamos al diccionario de Wikipedia, constriñe y apremia dice urgir,
ser necesario o conveniente la ejecución inmediata. Es carácter de obligatorio, mandatorio con autoridad, a que se debe de hacer inmediatamente. Pablo dice, el amor de Cristo me controla de tal manera, es mi joystick, es mi timón, que me motiva, me incentiva, me da esa intención, me da esa inclusión, me da esa pasión. No puedo quedarme de brazos cruzados. O sea, Pablo llega a reconocer que detrás de la muerte y resurrección de Cristo, de su derramamiento de sangre, yo no tengo otra alternativa más que actuar de la manera como Él quiere que yo actúe. No lo puedo, o sea, no existe otro camino. Si yo fui tocado por Cristo, yo debo de ir, yo debo de hacer. Hoy en el mundo de la experiencia, y de pronto Julito no me va a dejar mentir con relación a ello, en la parte de servicio al cliente, uno de los principales restaurantes de Guatemala, McDonald's, no habla solo de la calidad de servicio al cliente como el concepto tradicional que se ha venido tocando, sino que ya toca el sentido en decir la vivencia, la experiencia que tiene la persona desde el momento en que está parqueando el carro. Debe ser diferente esa experiencia, la experiencia que Pablo llega a vivir en este momento del amor de Cristo, lo acorrala, pero también llega a ser el combustible para que Él actúe de forma diferente. Romanos 1:14 dice, tengo la obligación tanto para con los griegos como para los bárbaros, como para con los sabios, como para con los ignorantes. Pablo no está diciendo en esta carta a los romanos, en el versículo 1:14, Pablo no está diciendo, tengo una cosquillita, tengo ciertas ganas de hacerlo, tengo algo que me lleva a hacerlo. Es que me llegan esos cuates, los bárbaros y todos estos griegos, me encanta, yo voy por ellos. No, no dice eso, es mi obligación. Wow. 1 Corintios 9:16 dice, ay de mí, Pablo dice, ay de mí si no predico el evangelio. No hay alternativa para Pablo, que al conocer el amor de Cristo lo apremia. La experiencia de haber vivido el perdón de sus pecados, el ser sensible a la intensidad del amor de Cristo, Pablo se considera un deudor, entendiendo que el inocente murió por el culpable. El Rey de Gloria murió por aquellos que habían sido destituidos de su gloria. Pablo entendió a plenitud Filipenses 2:6-11, que le invito a que lean sus Biblias, por favor, abra su Biblia en Filipenses 2:6-11, y usted me va a disculpar si voy a ir un poco deprisa, pero tengo solo 15 minutos. Filipenses 2:6-11 dice, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. El plan de acción, según este versículo, es valorar la obra de Cristo por nosotros. Hemos escuchado tanto la historia de la muerte de Jesucristo en la cruz, que en algún momento hasta se trivializa la vida de Cristo. Se minimiza, se reduce la muerte de Cristo en la cruz. Podría decirse que hasta se menosprecia la muerte
en la cruz, y más cuando escuchamos, es que hermano, eso no es para mí, o sea, yo no tengo ese tipo de llamado, hermano. Yo soy para otras cosas, o sea, no para eso. Eso de ir y... No. La historia de Cristo ha sido tan quemada de pronto, o tan menospreciada, que no nos cambia, no nos impresiona, no nos mueve, no ejecuta un cambio. Caso contrario de Pablo dice, ha sido tal el amor de Cristo que no me da otra opción más que hacer esto, más que ir. Mi motivación, dice Pablo, es generar mejores misioneros, mejores pastores, mejores discípulos, esposos, esposas, hijos, ciudadanos, hacer mejores todos. A nosotros nos debiera motivar ser mejores discípulos, algo así como Pablo fue para con Cristo. Y vuelvo y retomo Lucas 6:40, donde dice que todo discípulo bien entrenado, bien fogueadito, con esfuerzo, será como su maestro. Yo quiero ser como Cristo. No valoramos el sacrificio de Cristo lo suficiente, pero tampoco de pronto le amamos lo suficiente. Es muy claro como dice el Señor, si me amas, obedece mis mandamientos, ¿cierto? Lo hemos leído. Si me amas, obedece mis mandamientos. Entonces vayamos de pronto otra vez a la parte de Mateo 28, donde dice el versículo 19, id pues y haced discípulos. No, es que eso no es fácil. Estoy seguro que los 8 años que dedicó Joel y su familia a mi familia no fueron fáciles, con ideas raras que traía yo de mi antigua vida sin Cristo. Y después la estafeta se la pasa a un Otto, el cual dedica tiempo, Otto Ralón, tiempo a mí individual, tiempo a mi esposa individual, y no conforme con eso, y él se reunía una vez semanalmente con mi esposa y una vez semanalmente conmigo, nos agarraba los dos juntos, todas las semanas durante 7 años. Creo que él sí tenía un concepto, sí tienen conceptos claros de lo que es invertir tiempo en el discípulo. Es que yo no tengo ese llamado, hombre. Es que a mí eso sí no me lo han dicho. Usted no necesita ese llamado de ir, porque ese llamado ya está. Usted está encontrando de pronto un llamado para quedarse y eso no existe. No existe un versículo que diga quédese de brazos cruzados. Más bien le motiva a decir, si usted fue amado por Cristo, ame igual que Cristo amó a su iglesia. ¿Cómo es que Cristo puede dejar su gloria y humillarse a sí mismo, irse al otro extremo, para sacarme a mí de esa humillación, de esa perdición y llevarme a su gloria? Oiga, Él deja su gloria, niega su condición de Dios para humillarse a sí mismo y sacarme a mí de esa condición pecaminosa y de muerte para llevarme a su gloria. ¿Cómo es eso que Él sí puede hacer eso para obedecer al Padre y yo no puedo dejar mi comodidad? Yo conozco algunos misioneros que han pasado por esta iglesia, que han dado testimonio de ello, y conozco una familia de esposos, un par de familias de esposos, en que dejaron la comodidad de su país, la comodidad de su comunidad, la comodidad de su iglesia, la comunidad de sus amigos de universidad, de colegio, y se fueron al Quiché a aprender un dialecto con el ánimo de traducir el Nuevo Testamento. La familia Carey, creo que ustedes los han conocido. Es vida completa dedicada con el propósito de alcanzar a muchos. Eso impacta mi vida, a tal grado que a muchos de nosotros todavía nos sigue impactando porque no nos has olvidado de nosotros. Lo invito a que entre al Facebook de Timmy de Luisa y vea a todos los amigos que él tiene. El 80% de las caras que usted va a ver ahí son la iglesia, el mensaje de vida. Esos somos los amigos de ese tipo de misioneros. Me sentí muy orgulloso al verlos a muchos de ustedes ahí.
¿Cómo es eso de que Cristo puede utilizar los clavos para el Evangelio y yo no puedo usar mi oficina para persuadir al hombre? ¿Cómo es eso que Dios, Cristo, pudo dejar su gloria, pudo dejar esa gran comodidad por ser obediente al Padre y yo sigo siendo indiferente? Claro está, de que Pablo sabía de que rendirá cuentas, que es fabuloso conocer el temor y admiración por Cristo, que se deja impactar por el amor de Dios, por el amor de Cristo, y eso le llega a dar un gran sentido de gratitud por la obra de Cristo. Eso lo vemos en el versículo 14 de la segunda carta de Corintios que estamos viendo. Pues el amor de Cristo nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos, por consiguiente todos murieron. Reducido el Evangelio, ya eres salvo, ahora vive una vida moral más ética. Eso no es ser cristiano. Ahora, por gratitud vivo para aquel que me compró. Es que usted y yo fuimos comprados por sangre. Nos libró del pecado y nos libró de la ley. No responder viviendo por él es una señal de ingratitud. No ser conscientes de ese sacrificio en la cruz y aceptar ese sacrificio en la cruz y no vivir bajo el contexto que Pablo nos motiva a vivir, es señal de que soy un ingrato. No es lógico que conociendo todo lo que Cristo hizo por mí, no viva para Él. Primera de Corintios 6, 19, 20 dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. No es de nosotros. El cuerpo, la mente, el corazón no es suyo. Si usted aceptó el sacrificio de Cristo en la cruz, su cuerpo, su mente y su corazón ya no le pertenecen. Fue comprado para libertad y por sangre de Cristo. Seguir a quien te compró si entiendes al amo que te compró. Abraham Lincoln fue alguien que vivió la época de la esclavitud en Estados Unidos. Y Abraham Lincoln tuvo oportunidad de, en esa época de mucha tribulación y mucho choque cultural, civil, guerras inclusive, Abraham Lincoln decide comprar una esclava. La compra y va caminando Abraham Lincoln y la esclava va en la parte de atrás. Y de repente se voltea a Abraham Lincoln y le dice: eres libre. Y la esclava se queda: ¿perdón? Eres libre. A ver, disculpe, señor Abraham, ¿me puede usted explicar? Eres libre. ¿Puedo decir lo que yo quiera decir? Sí, usted es libre. ¿Puedo caminar por donde yo quiera caminar? Usted es libre, puede caminar donde usted quiera. Yo puedo pensar como quisiera pensar, usted puede pensar lo que quiera, usted puede decidir lo que usted quiera. Y la esclava le dice: yo le quiero seguir a usted, porque no logro entender lo que está haciendo usted. Pero si usted hizo esto, lo menos que yo quiero hacer es alejarme de usted, de gente como usted. Yo quiero ser adherida a la parte de vida que usted vive, porque quiero ser como usted. Ese es el concepto
al que Abraham Lincoln de pronto, si lo apegamos a lo que Pablo nos quiere enseñar, es que si Cristo lo liberó a usted, nuestra motivación debiera ser vivir para Él a plenitud. Comprados fuiste por precio, no nos hagamos esclavos de los hombres, no nos hagamos esclavos del pecado, dice 1 Corintios 7:23. La fuerza misionera restringida se manifiesta cuando vivimos para nosotros mismos, no para Él. Nos es muy difícil dejar nuestra vida familiar, nos es muy difícil dejar lo cómodo de nuestra vida, nos es difícil dejar lo fácil que es la vida, lo manejable e inclusive hasta lo que está dentro de mi control como tal. Y oiga que Génesis 46:3-4, Dios le dice a Jacob: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto, porque allí te haré una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto. Y Jacob le podía decir: pero es que tú eres el Dios Todopoderoso, ¿y por qué me los vas a hacer allá? ¿Y por qué no me lo haces aquí? Aquí estamos bien. ¿Por qué me vas a mandar a este Egipto? Hagámoslo acá, hombre, si tú eres poderoso. Y Dios le dice: no, hombre, yo sé qué es lo que te conviene. Es allí donde tú estarás más seguro. Es allí donde yo quiero tenerte. Es allí donde está mi voluntad. No necesitamos estar al control si dejamos que Dios está en el control de nuestras vidas. El sentido de gratitud te puede mover de tu zona cómoda a la zona donde Dios quiere que esté. El día de ayer vi un gran equipo de jóvenes y de gente involucrada en ver lo de la película Como Flechas, así se llama, ¿verdad? Y fue la película formidable, el mensaje formidable, el audio, es que el audio lo puse yo, entonces estuvo muy bueno. Ya. Los poporopos estuvieron fabulosos, muchas gracias por mi bolsa de poporopos, que ya moría, iba a las 6 de la tarde por una bolsa de poporopos. Pero ¿saben qué fue lo que más valoré yo de todo esto? Y creo que muchos padres van a estar de acuerdo conmigo. Fue la comunión del trabajo en equipo que se vio entre toda la gente. Fue muy agradable darme cuenta que en la mesa compartida que tenía con mi esposa, la familia de Julito Pérez, también estuvo Guillermo, teníamos dos jóvenes, dos chicas, Janine y Nicole, que su testimonio fue el siguiente: nosotros tenemos un discipulado y del cual me siento muy orgulloso, decía Janine, hecho por esa mujer que está ahí atrás, Heidi. 3 años dedicados a la vida de esas jóvenes en un discipulado. Es ahí donde nuestros jóvenes, es ahí donde usted, si usted piensa que como adulto no necesita ser discipulado y no necesita rendirse cuenta los unos a los otros, está usted muy equivocado. Debo de salir de mi zona cómoda a la zona que Dios quiere que yo esté. En un momento de tribulación, en Apocalipsis 12:11, dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y cuando dice que le vencieron, están hablando de Satanás. Y no amaron sus vidas, llegando a sufrir la muerte. En ese momento de tribulación vemos 3 conceptos claros en este versículo: por medio de la sangre de Cristo, por medio de su testimonio, pero también que no amaron sus vidas, porque sus vidas ya no les pertenecían, pertenecían a Cristo. Estas 4 motivaciones, estos 4 motores que estábamos hablando con anterioridad, de llegar un día en que rendiremos cuentas, de conocer el temor del Señor, que el amor de Cristo me apremia, que tengo un gran sentido y debo de tener un gran sentido de gratitud por la obra de Cristo a su favor, me lleva al 5.º punto, que es: me da una nueva perspectiva como nueva criatura que soy. Usted me va a disculpar el día de hoy si me paso unos minutos, pero difícil poder tocar algo tan profundo y no extenderse un poco más.
nueva criatura, nueva perspectiva. Hace un año, más o menos, tuve la oportunidad de estar experimentando una mejor relación o más cercana con Carolina Cordón. Lolina le conocemos en la casa. Hace un tiempo, hace unas semanas atrás, le jugué una broma a Carolina, a Claudia, perdón, y le digo, no, es que la escuela de música ya no va a estar, la escuela de música de los días sábados. Todos los sábados ella asiste a su clase de piano y a su clase de canto. Y me impactó algo que me dijo, no, dice Claudia, ¿cómo va a ser eso? Si ahora ella hasta canta en el baño cuando se baña. Ella no deja de cantar, antes no cantaba, ahora canta. Ok, ella tiene una nueva perspectiva al tener una nueva experiencia. Antes no lo hacía, ahora ya disfruta de la música de una manera diferente. Experiencia, al tener la experiencia, al dejarse tocar por la música, vive una nueva experiencia, ve las cosas diferentes. Ahora, ¿qué pasa si esa nueva experiencia no me toca? Es porque seguramente el mundo corrompido deja de motivarme a hacer que yo debería hacer algo natural. Porque cuando ella se pone a cantar en el baño no es porque, nena, cante nena, porque usted está aprendiendo a cantar. No, ella lo saca, solita ella, ¿y qué cantará? A saber, pero canta. Yo debería de motivarme de forma natural a ir y discipular. Conocí y evalué a Cristo según la carne, siendo inconverso. Conocí y evalué al mundo y al hombre de una forma diferente, siendo inconverso. Siendo hijo de Cristo, yo debería tener una visión diferente de Cristo y debería tener una visión diferente del hombre y de todo. La nueva perspectiva de vida es lo que motivaba a Pablo a hacer lo que hizo. Él tuvo una transformación radical, un corazón sensible hacia los perdidos, una mente transformada, le dio un nuevo entendimiento. La rebelión en contra de Cristo y de los creyentes fue cambiada. Ya no evaluó la vida como antes, ya no evaluó a la esposa como antes, a los empleados, a los hijos, a quienes le rodeaban. Se puso unas gafas diferentes. Ya no veo igual, veo diferente. Veo a mi prójimo como una oportunidad de llevarlo a los pies de Cristo. Pablo escribe a los filipenses que sus prisiones se han dado a conocer en toda la guardia pretoriana. Todos los guardias han conocido de Cristo y por eso yo estoy gozoso. Calcule, él en cadenas, debía saber ni qué cosas ahí en esa cárcel, y él estaba gozoso porque era una oportunidad de estar en Roma predicando quién es Cristo y por quién vino Cristo a toda la guardia pretoriana. Piensa, vive y ve diferente. La perspectiva se lo da el ser esa nueva criatura. Ser esa nueva criatura. Un proceso de conversión incompleto. Podría decirse que mis pecados han sido perdonados, eso es cierto, mi deuda ha sido enterrada, eso es muy cierto, y todas las cosas viejas pasaron, eso es muy cierto, pero no es toda la verdad. La nueva criatura piensa, vive y ve diferente al resto del mundo. Lucas 9:62 dice, pero Jesús les dijo, nadie que después de poner la mano en el arado mira atrás, es apto para el reino de Dios. Nadie. Una frase muy pablina dice, en Cristo. De modo que si alguno está, ayúdenme, en Cristo, si no se me duerme. Se repite 76 veces en las cartas de Pablo. Se refiere a aquellos que entendieron el verdadero significado de la vida, muerte y resurrección de Cristo.
Yo recuerdo una playera de los jóvenes que impactó mucho mi vida. No sé si mis hijos tuvieron esa playera, que decía, la salvación es gratis. ¿Ah? Pero no barata. La salvación es gratis, pero no fue barata. Pablo logra entender eso y por eso nos dice que usted debe considerar que va a rendir cuentas, que debe conocer el temor del Señor, que le debe de apremiar el amor de Cristo, que usted debe ser agradecido con Dios y debe de tener una visión diferente de lo que es ser cristiano. Que su ambición debe ser agradable a Dios. A veces vemos con frecuencia a gente que ha sido alcanzada por el Evangelio, pero no ha sido transformada. Siguen con sus hábitos de sus antiguas vidas. No sé si por vergüenza, no sé si porque no fueron lo suficientemente motivados o atendidos a un discipulado. La vida transformada de Pablo cambió el significado de las cosas que le daban valor a la vida de Pablo. El significado de importancia, prestigio y seguridad. Y lo vemos en la carta de los Filipenses, donde dice, a ver, señores, yo soy de la tribu de Benjamín, basura. Circuncidado al 8º día, basura. Fariseo de fariseos, basura. Conforme a la ley, justo, basura. Veamos Filipenses 3, por favor, del 5 al 8. Filipenses 3, del 5 al 8. Ya se me pasaron los 5 minutos de permiso. Qué pena, pero espero que esto esté impactando igual en su vida como ha impactado en la mía. Filipenses 3, 5 al 8. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia de la ley, hallado irreprensible. Pero todo lo que para mí era ganancia, lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y aún más, yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús. Permítame parafrasear eso, del incomparable amor de Cristo Jesús, mi Señor, por quien lo he perdido todo y lo he considerado como basura a fin de ganar a Cristo. Si lo veo contra mi vida, de pronto como comercial, como vendedor, como doctor, como abogado, como ingeniero, como no sé, si eso es lo que me da seguridad, mi trabajo en Alcatel, donde trabajo muy orgullosamente, y todas mis fuerzas y mi energía está en ello, eso es basura. Mi casa, mi carro, mi tele, mi teléfono, basura. Mi bienestar, basura. Mi sabiduría, basura. El bienestar de mi país, basura. Y usted dirá, Rodolfo, a ver, ¿a vos no te gusta tener plata en la bolsa? ¿O te gustaría no tener plata? No, pues a todos nos gustaría tener plata. ¿No te gusta vivir seguro en la casa donde estás o en el condominio donde estás? No, sí me gusta, a todos nos gusta vivir en seguridad. Pero todo depende contra qué lo comparamos. Todo depende contra qué lo comparamos. Dinero versus Cristo, basura. Profesión versus Cristo, basura. La seguridad de la sociedad, la que me ofrece la sociedad de afuera, versus la seguridad de Cristo, basura. Las 5 P del éxito dice prosperidad, posición, poder, prestigio, placer. Eso es válido para el que no conoce de Cristo. No es una justificación para el creyente. Pablo nos da 2 soluciones. No podés seguir viviendo para sí mismo. Debes de vivir para Cristo. Número 2, ya no puedo considerar a nada y a nadie como antes lo consideraba. Debo de verlo diferente, totalmente diferente. Ser cristiano no es tener una vida moral
una mejor vida moral, no es tener hijos obedientes o disciplinados, no es tener una esposa piadosa. Hay muchas personas que no conocen del Señor y que dan muy buen testimonio de estas partes. Si el cristiano va a vivir el Evangelio, no puede olvidar que el éxito no define mi vida. Lo que define mi vida es Cristo, su cruz, su muerte, su resurrección y su causa. Las 5 cosas, las 5 son importantes. No puedo estar detrás de las cosas del mundo. Debo de estar detrás de las cosas del cielo. Lo que el cristiano hace en su trabajo no define lo que es. Ni su salario, ni el pastor podría definir el que estar aquí o el predicador y definir su vida, el éxito de su vida por la calidad de prédica que da. Porque el día que él deje de poder dar esas prédicas va a tener un gran problema, un problema de identidad. Se va a perder, no se va a encontrar porque su vida no estuvo centrada en Cristo. Estuvo centrado en la ejecución de lo que él hacía según él por la causa del Señor. La misión suya y mía es hacer famoso el nombre de Cristo. La función suya y mía es dar a conocer quién fue Cristo, su cruz, su muerte, su resurrección y su causa. Necesito cerrar y voy a omitir algunas cosas para leerles una carta. Una carta de un misionero africano que fue atrapado por una comunidad no creyente y fue condenado a muerte. Y pues él ya sabía que había sido condenado a muerte, pero se enteró una noche antes que al día siguiente iba a ser ejecutado. Y escribió lo siguiente, termino con esta carta, de esta persona que escribió esta carta una noche antes de morir por la causa del Evangelio. Soy parte de la comunidad de los que no se avergüenzan. Tengo el poder del Espíritu Santo. Mi suerte ha sido determinada. Yo he cruzado la línea. La decisión ha sido tomada. Soy uno de sus discípulos. No voy a mirar atrás o pausar o detenerme o devolverme o quedarme quieto. Mi pasado ha sido redimido, mi presente tiene sentido y mi futuro está seguro. Yo ya he terminado y no quiero saber nada de vivir a medias, de ambular por las aceras, no quiero saber de sueños pequeños, rodillas suaves, visiones tímidas, de hablar mundano, de dar poco y de metas pequeñas. Yo no necesito prominencia, prosperidad, posición, promoción, aprobación o popularidad. No necesito tener la razón, ser el primero, ser lo máximo, ser reconocido, ser honrado, ser estimado o recompensado. Ahora vivo en su presencia, confío en la fe, amo con paciencia, soy levantado por la oración y vivo con poder. Mi rostro ha sido fijado en una dirección, mi caminar es rápido, mi meta es el cielo, mi camino es estrecho. La carretera es rústica, mis compañeros son pocos, mi guía es confiable y mi misión es clara. No puedo ser comprado, desacreditado, desviado, seducido, devuelto, diluido, retrasado. No pestañearé frente al sacrificio, no dudaré en la presencia de la adversidad, no negociaré en la mesa de mis enemigos, ni consideraré la popularidad, ni daré vueltas en medio de la mediocridad. No me rendiré, ni callaré, ni pausaré, ni me cansaré hasta que haya predicado, orado, pagado, acumulado para la causa de Cristo. Soy un discípulo de Jesús. Tengo que seguir hasta que Él venga, dar hasta que me caiga, predicar hasta que todos conozcan y trabajar hasta que Él pare. Y cuando Él venga a recoger a los suyos, escuche esto, Él no tendrá problemas en reconocerme. Mis colores serán claramente visibles. Que Dios, que Cristo me dé ese corazón, como Pablo y este misionero tuvieron por alcanzar a los que no conocen del Señor. Esa es la gran comisión.
Usted y yo no podemos vivir un proceso a medias. Usted ha sido rescatado, pero no puede quedarse de brazos cruzados. Levántese y ore conmigo al Señor. Y gracias por su tiempo. Dios Padre, gracias te damos, mi Señor, por tu palabra, por este reto de la Gran Comisión, por este deseo que debe nacer en el cristiano, que no nos debe dejar acomodados, mi Señor, sino que realmente tener una acción y voluntad de alcanzar al que no te ha conocido. Gracias te damos por la iglesia, el mensaje de vida, por sus líderes, por todos los ancianos que en su momento formaron esta iglesia y los ancianos que están liderando esta iglesia, Señor. Dales sabiduría, dales coraje, mi Señor, para soportar el embate de las guerras que tenemos contra huestes espirituales, mi Señor, porque nuestras guerras no son contra la carne, Señor, no son contra personas, sino que contra huestes espirituales, mi Señor. Doy gracias por la vida de Julito, de Esteban, de Chema, mi Señor, y de Howard principalmente, por sus esposas, sus familias, mi buen Padre. Gracias te damos por cada servidor en esta iglesia, pero damos también por cada miembro, gracias mi Señor, y que el día de hoy tu palabra quede viva y no quede muerta en nuestros corazones. Gracias te damos, mi Señor, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.